Son las 6. Radio Las Palmas FM. Escuchas en redifusión Eléctricos y Sostenibles. María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo en la red Renault y llévate un Dacia Duster desde 10.000 euros. Precio válido solo para Canarias. Oferta RCI Bank. Condiciones en dacia.es. Comienza Eléctricos y Sostenibles. Dirige y presenta Germán Hiller. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Eléctricos y Sostenibles, programa de Radio Las Palmas dedicado a la movilidad, energía, residuos y hábitos de consumo sostenibles. Nosotros lo que queremos en este programa es hacer que esa transición desde un punto de vista de una vida en la que, bueno, los parámetros que estamos utilizando hoy en día no son, a nuestro modo de entender, los correctos, pues que esa transición sea lo más rápidamente posible hacia unos parámetros que nos permitan tener una vida mucho más sostenible. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hablaremos del hidrógeno, ese, digamos, gran esperado en el sentido de tanto la generación de energía, no solo para movilidad, sino también para otros usos. Y vamos a intentarlo hacer hoy desde un punto de vista amplio. Tenemos un programa, como siempre, de 1 hora y media para tratar de este tema, y además hemos traído aquí a dos invitados, aparte de nuestro compañero Samuel Sánchez, que por supuesto vamos a hablar sobre este tema largamente. Recuerden siempre dónde nos pueden sintonizar: 97.3 FM zona norte de la isla de Gran Canaria, 105.7 en la zona sureste de la isla de Gran Canaria, aproximadamente a la altura del aeropuerto. Ya hay que ir cambiando de dial, y si están en la zona sur de la isla de Gran Canaria, 104.4 del dial de la FM. Que no tienen un aparato receptor de radio, no pasa absolutamente nada. www.radiolaspalmas.com o a través de su aplicación de radio específica. Como siempre, recuerden que este programa se hace en conjunción, en colaboración con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Pueden contactar con ellos en www.auve.org. Recuerden, Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, auve.org. Y si quieren trasladarnos a cualquier tipo de consulta, sugerencia sobre el programa, nuestro mail de contacto: redacción@motordirecto.es. Don Samuel Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, hoy estamos. Bien. Ya por fin el hidrógeno. Ya ha pasado ya la resaca del Electrotour del pasado sábado, o sea que ya estamos en ello. Hoy creo que tenemos un programa muy interesante, muy denso, y que vamos a pasar a presentar a los invitados de hoy antes de hacer esa pausa publicitaria, porque yo entiendo que los invitados de hoy nos van a arrojar muchísima luz sobre este controvertido tema, porque el hidrógeno no deja de ser un tema en cierto punto controvertido. Bueno, presentamos rápidamente, nos vamos por aquí, directamente me voy a la tarjeta porque tengo que leerlo así mismo. Nuestro invitado en el día de hoy es don Salvador Suárez, jefe del Departamento de Energías Renovables del ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias. Don Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Agradecer la invitación, la cordial invitación que nos has hecho, ¿no?, para participar en este programa, y sí, intentaremos arrojar un poco de luz en lo que es las perspectivas de la penetración del hidrógeno en Canarias. Perfecto. También haremos ahora una pequeña presentación de lo que significa el ITC, cuál es su labor en Canarias, que yo creo que es muy importante para que nos expliques un poquito antes de entrar en el primer bloque publicitario. Pero aquí, a la izquierda de don Salvador, a nuestra izquierda también, don José Luis Porta, amigo de esta casa. José Luis, buenas tardes. Aquí estamos para lo que haga falta. Bienvenido y otra vez, y muchísimas gracias por estar con nosotros, porque yo creo que tú vas a arrojar también un punto de vista importante y arrojar luz sobre este tema, que yo creo que el hidrógeno es un tema, señores, corríjanme si me equivoco, pero es, digamos, en lo que significa generación de almacenaje de energía,
un punto importante, no solo para este presente inmediato, sino también para un futuro a larga duración, si lo que queremos realmente son cero emisiones. Así es, un doble rol quizá, ¿no? Para ambas aplicaciones, tanto para aplicaciones estáticas, como tú dices, almacenamiento de energía para redes local o de cualquier tipo, como para el sector de la movilidad, ¿no? Pienso que ambas dimensiones están presentes en este tipo de tecnología, ¿no? Sí, efectivamente, el hidrógeno es un vector energético que se está posicionando como la solución en cuanto a ciclos termodinámicos. Hay otras alternativas que se estudian con interés, pero la posibilidad de utilizar hidrógeno, sobre todo no hidrógeno gris ni hidrógeno verde, obtenido con energías renovables a partir de procesos de electrólisis, es la opción, que por la que está apostando la Comisión Europea, y a nivel nacional también se ve con mucho interés, ¿no? Y aquí en Canarias, evidentemente, también las perspectivas que ofrece son muy interesantes. Muy interesantes. Salvador, hagamos una pequeña introducción para la audiencia de Eléctricos y Sostenibles de Radio Las Palmas. Cuenta un poco lo que es la historia del ITC, así a grosso modo, cuáles son las actividades que ustedes hacen en Canarias. Sí, bueno, el ITC es un centro de investigación, somos empresa pública, el gobierno de Canarias, y tenemos varias unidades organizativas que se dedican a actividades de I+D. Tenemos compañeros trabajando en ingeniería biomédica, también otros trabajan en análisis ambiental y se están encargando lo que es el muestreo. Tienen un laboratorio acreditado para certificar toda la fruta y hortaliza que se exporta de Canarias. Pasa por los laboratorios del ITC acreditados para certificar el contenido de, la adecuada calidad de estos productos. Sí. Luego tenemos también compañeros trabajando en el área de biotecnología, pero muy focalizados en la producción de microalgas como una alternativa también a cultivos tradicionales, también con muy buenas e interesantes perspectivas de futuro ya a nivel comercial. Y hay también compañeros que están con laboratorios en donde se analiza todo el combustible que se distribuye en Canarias, también se controlan lo que son los aparatos para medidores eléctricos y de agua. Y luego estamos nosotros en el Departamento de Energías Renovables, en donde tratamos, por un lado, aunque la actividad nuestra inicial, cuando comenzamos la actividad en el año 96, estuvo muy focalizada en el desarrollo de pequeños sistemas que operando de manera aislada pudieran integrar energías renovables para producción específica de electricidad, de agua frío, de desalación, producción de agua, pero que en los últimos años la actividad del departamento se ha focalizado más en lo que son las necesidades de Canarias, ¿no? Necesidades de Canarias que básicamente consisten en buscar soluciones para superar los problemas técnicos asociados a las pequeñas y débiles redes eléctricas insulares. Estamos hablando de 7 sistemas insulares en los cuales solo tenemos actualmente 2 interconectados, el sistema Fuerteventura Lanzarote. El resto de los sistemas, por su tamaño, ofrecen problemas para gestionar la integración de energías variables que, aunque tienen sus ventajas, son limpias, son autóctonas, tienen algunos problemas en cuanto a gestionabilidad, porque hay una variabilidad y una intermitencia que es parte de la naturaleza de esta fuente. Entonces, poder hacer uso de estas fuentes limpias pasa por buscar soluciones para compensar esa no gestionabilidad, esa naturaleza no gestionable de la energía eólica, de la energía fotovoltaica. Ahí es en donde focalizamos nuestra actividad, buscando soluciones que básicamente pasan. Puedes plantearlo como 5 elementos de una estrategia que pasa por estudiar primero las redes eléctricas para tratar de estimar los niveles máximos admisibles de penetración de energía renovable, ver en esos escenarios de alta penetración de energías renovables variables los problemas de estabilidad que podrían haber y ver cómo se podría intentar buscar soluciones para reforzar esas redes eléctricas insulares. Trabajamos también en predicción con sofisticados modelos climáticos que nos permiten tener una predicción bastante fiable de las condiciones de viento y sol. Eso de alguna manera nos permite estimar la producción de plantas fotovoltaicas, parques eólicos con bastante precisión, y en los despachos esa información es interesante de cara siempre a dar prioridad a la generación renovable sobre lo que es la generación fósil.
Trabajamos también en lo que es el almacenamiento energético, es quizás el elemento que supone mayor coste, pero es un elemento clave. O sea, si tú eres capaz de almacenar esa energía variable para, de alguna manera, hacerla gestionable, solucionas el mayor problema de las energías renovables. Trabajamos también en otro elemento menos costoso, que es la gestión de demanda, lo que en inglés se llama Demand Side Management. Ahí intentamos, a través de también de sistemas de predicción, tratar de trabajar sobre una serie de cargas que llamamos no críticas, cargas gestionables, que pueden ser diferidas en el tiempo. Estamos hablando de a lo mejor cargas como las desaladoras. Es una carga interesante en islas occidentales donde hay una gran capacidad instalada de desalación. Esa desalación, a lo mejor combinándola con capacidad de almacenamiento de agua, no tiene por qué, puede de alguna manera ser una carga flexible que permita desalar cuando haya abundancia de energía eólica, fotovoltaica, y quizás en horas punta de la demanda eléctrica de la isla, quizás intentar que no haya tanta demanda. Hay otras demandas, por ejemplo el termoeléctrico en las casas. Es complicado porque son nanos demandas, claro. Pero cuando sumas toda esa demanda, los termos eléctricos en el agregado es mucha energía anual. Nosotros, una vivienda, un 20-30% de la energía eléctrica que se consume puede estar asociada a la producción de agua caliente sanitaria, ¿vale? Entonces es una carga totalmente gestionable. No tiene, estás hablando de termos que tienen superficies adiabáticas, están calorifugados y no hay necesariamente tiene que entrar a funcionar en un momento dado. Tú puedes desplazar ese consumo media hora, una hora sin problema, y así ayudar a la gestión del sistema eléctrico. Pero de nuevo, el problema es que está muy atomizado, están en las viviendas, pero en el futuro, a través de las smart grids, ¿no? Las redes eléctricas, habrá mucha comunicación que probablemente permita en un futuro al operador incluso poder gestionar esas microcargas. Y después una carga que vemos muy interesante es la llegada del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico para nosotros es la carga perfecta, porque tiene capacidad de almacenamiento en baterías a bordo y no necesariamente tienes que cargar esas baterías en horas punta de la demanda eléctrica de la isla. Claro. Puedes cargar en horas valle, por lo cual ayudas al aplanado de la curva eléctrica de la isla, y en esas horas valles todos los sistemas de generación renovables, evidentemente se produce de madrugada, de noche, esas horas valles, y la fotovoltaica evidentemente no está disponible, pero sí los parques eólicos, y con los ambiciosos planes de implantación de energía eólica de Canarias, vamos a llegar en momentos en que se produzca, lo que se conoce convertidos, ¿no? Es exceso, es energía que se genera por los parques eólicos, pero que no es posible verterla en este caso a la red. Sí, ya está sucediendo, de hecho. Ya estamos teniendo vertido. Imagínate un escenario con 1025 megavatios, que es el objetivo para 2025. Claro, esos vertidos, la forma de evitarlos es tener estas cargas que puedan accionarse en horas de horas valle de la curva de demanda, para poder absorber esa energía. Es que, en tema eléctrico tiene que haber equilibrio instantáneo, ¿vale? La energía que tú generas instantáneamente tiene que ser consumida. Sí. Y si no, porque entran entonces problemas. Hay un parámetro interesante de red que es la frecuencia, ¿no? Empiezas a tener problemas con frecuencia si no está balanceado la demanda con la oferta energética. Y para evitar esos problemas, de subida de frecuencia en un momento, porque hay demasiada generación renovable, tienes que tener del lado de la demanda una carga que pueda absorber esa energía. De otra manera, tienes que proceder a cortar generación de parques eólicos o plantas fotovoltaicas, que es un problema porque tendrás un activo energético que estaría operando de forma no óptima, pero también asociado un problema financiero, ¿vale? Del promotor o el banco que financió, que tenía unas expectativas de un número de horas de funcionamiento, que al final no se cumple. Salvador, vamos a hacer una pequeña pausa, ya que hemos hecho esta introducción sobre la actividad del ITC, y entramos ya directamente, don Hugo. Nos vamos a ese primer bloque publicitario y enseguida ya entramos con la tertulia sobre el hidrógeno en el día de hoy. Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo en la red Renault y llévate un Dacia Duster desde 10.000 euros. Precio válido solo para Canarias. Oferta RSI Bank. Condiciones en dacia.es. ¿Alguien me sabría decir un ejemplo de diseño perfecto? El plástico de burbujas, el clip, el botijo. Muy bien. ¿Alguno más reciente? El Nissan Qashqai. ¿En base a qué? A que su diseño es tan perfecto que ha sido el SUV más vendido en España en 2019. Y además ahora puedes conducirlo desde 16.750 euros financiándolo con RCI Bank. Un 10. Nissan. Innovation that excites. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. Este sábado, 22 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, fútbol en Radio Las Palmas. Alcorcón, Unión Deportiva Las Palmas. Narrado en las voces de Ismael y Jaime Omar y Carlos Santana. Radio Las Palmas. La radio a tu medida. María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo en la red Renault y llévate un Dacia Duster desde 10.000 euros. Precio válido solo para Canarias. Oferta RSI Bank. Condiciones en dacia.es. Spar Gran Canaria. Calidad y sabor a ritmo de carnaval. Hasta el 26 de febrero, saco de papas Picasso de 15 kilos a 8,99 euros. Y lata de cerveza Bierker de 33 centilitros a solo 24 céntimos. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. En Radio Las Palmas escuchas Eléctricos y Sostenibles. Germán Hiller. Seguimos, entramos ya en lo que significa la tertulia sobre el hidrógeno. Salvador, con todo lo que has contado, tenemos no para un programa, sino para 2 o 3, pero vamos a tener que ir por partes. Yo hoy voy a actuar no sé absolutamente nada de esto. Entonces, lo que necesito es que los 3 me expliquen de qué va esto del hidrógeno. Hoy voy a ser yo, ¿cómo se dice? La voz del pueblo. Entonces, vamos a empezar porque antes me estabas hablando de hidrógeno verde, me estabas hablando de hidrógeno gris. Pero lo primero que tenemos que explicar es que no es exactamente hidrógeno lo que vamos a utilizar para la generación de energía. Es un electrolito, ¿no? Explícanos, Salvador, ¿qué es exactamente lo que se sintetiza o se genera para después poderlo utilizar como generador de energía? Porque hay mucha gente, corrígeme si me equivoco, y dice, no, es que el otro día salió una noticia que sale un coche que se alimenta con agua. Vale. Bien, ¿cómo es eso? Sí, entonces lo primero que tenemos que entender que el hidrógeno, aunque es uno de los elementos más abundantes del universo, probablemente quizás el más abundante, en nuestro planeta no existe de forma pura. Vamos, no podemos abrir un agujero y esperar sacar el hidrógeno de ese agujero, ¿vale? En ese sentido, no es una fuente primaria de energía. El hidrógeno hay que obtenerlo de la descomposición de moléculas que son muy, muy estables, ¿no? Por ejemplo, la molécula del agua, la molécula del metano. El metano es CH4, tiene bastante hidrógeno, el agua H2O y también tiene bastante hidrógeno, pero hay que descomponerlas, ¿vale? Y descomponer esas moléculas implica aportar energía, ¿vale? Entonces necesitas una fuente primaria de energía para poder obtener ese hidrógeno, ¿vale? Es lo que se llama una reacción endotérmica. Tienes que aportar energía y consigues hidrógeno. Una cierta cantidad, el concepto es la entalpía de reacción de ese compuesto químico. A partir de esa energía que tú aportas, consigues el hidrógeno, ¿vale? Entonces, el hidrógeno en ese momento se convierte en un combustible, ¿vale? Pero siempre no perdiendo la perspectiva de que no era una fuente primaria de energía, simplemente un vector energético. Y que ese hidrógeno sea verde, sea gris, o sea, de cualquier otro color. O negro va a depender de la fuente primaria que hayas utilizado para esa reacción endotérmica, ¿vale? Exacto. Si, por ejemplo, para descomponer la molécula del agua optas por la reacción de electrólisis, que no es la única opción, podrías plantearte hacerlo a muy alta temperatura y ahí hablamos de termólisis, ¿no? Puedes descomponerla también, pero si optas por la electrólisis tienes que aportar energía en forma de electricidad y claro, si esa electricidad viene generada en una central térmica,
¿Con petróleo, por ejemplo? Con petróleo, en una central térmica, claro, es distinto a si esa electricidad la ha generado en un parque eólico o una planta fotovoltaica. ¿Vale? Claro. En el segundo caso, cuando se produce con renovables, sí hablamos de ese hidrógeno verde, ¿vale? Pero luego también tenemos la posibilidad de utilizar otros procesos para obtener ese hidrógeno. Por ejemplo, a nivel mundial actualmente se produce mucho hidrógeno. Y yo me atrevería a decir que más del 95%, probablemente incluso el 98% de ese hidrógeno se está obteniendo utilizando como materia prima el metano, el gas natural. Me pareció muy interesante, perdona la interrupción, Salvador, porque nosotros tenemos uno de los gases más peligrosos o más vinculantes para el tema del cambio climático es precisamente el metano. La gente habla mucho del CO2, sí, pero se habla de que el metano es, no sé si creo recordar 3 o 4 veces más perjudicial para el calentamiento global que el propio CO2, con lo cual y cuando se habla de, oye, hay que dejar de consumir carne porque resulta que las granjas macroindustriales generan muchísimo metano, si nosotros pudiésemos aprovechar ese metano para generar hidrógeno. Sí, efectivamente. Sí, cuando hablas del metano en el contexto del calentamiento global, efectivamente es un gas que en términos cualitativos, utilizando como parámetro, se utiliza el GWP, en inglés es Global Warming Potential, ¿no? Entonces, si el CO2 representa la unidad, el metano representaría 21, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que una tonelada de metano que viertes a la atmósfera contribuye a lo que es el calentamiento global, es 21 veces más, impacta 21 veces más que una tonelada de CO2. O sea, que allí tenemos una cuenta pendiente importante, ¿eh? Sí, hay que secuestrar el metano. Efectivamente, no se trata de verter metano a la atmósfera y, como comentas, en la ganadería se genera metano, también en los vertederos. Cuando echamos residuos, con una parte importante de esos residuos son fracción orgánica que se descompone de forma espontánea en el vertedero, está generando metano a lo largo de una serie de años en el que el proceso de esa descomposición de esa materia prima se desarrolla, ¿no? Sí, en la extracción de petróleo también es uno de los principales focos de emisión de metano. Sí. Pues en casi todos los yacimientos de petróleo también hay metano. Lo que pasa es que normalmente no es explotable, porque allí donde están estos yacimientos no pueden llevar un barco metanero a capturar. ¿Qué hacen? Pues cuando vemos esta llama ahí en medio del cielo, tal, es el gas ese que lo están quemando para no verterlo directamente a la tierra. Entonces, por desgracia, hay fuentes de emisiones brutales de metano. Incluso últimamente también se ha visto el tema de que quieren en los yacimientos petrolíferos sacar de ahí también el hidrógeno, porque en Estados Unidos mucha parte del hidrógeno la sacan de los mismos pozos petrolíferos, extraen también el hidrógeno. Sí. Hay una cosa que evidentemente vamos a ir con calma, porque evidentemente para personas que no entendemos de tema de síntesis de hidrógeno, como decías tú, síntesis de hidrógeno puro, lo que tenemos claro es que la humanidad está haciendo, como dije al principio del programa, estamos utilizando una manera de generar energía realmente poco eficiente. Y después, los residuos que quedan de esa generación de energía, o la que utilizamos para movilidad o para generar nuestra electricidad, pues digamos que el residuo que deja tampoco es inteligente. Entonces, vamos por partes. Hemos dicho que si queremos hidrógeno como combustible limpio, porque después el residuo que deja el hidrógeno una vez es vapor de agua prácticamente, lo podemos utilizar como combustible. Es decir, pero para generar ese combustible tenemos que hacer que la electrólisis o la termólisis que tú comentabas, o sea, bien haciéndolo a través de electricidad o haciéndolo a través térmico, sea lo más eficaz posible. Ahora mismo, a día de hoy, tenemos los mimbres suficientes como para que esa generación de hidrógeno, hablo de Canarias, ¿vale? Porque en otros sitios imagino que será otra historia, pero hablando de Canarias, ¿tenemos los mimbres necesarios para que eso sea sensatamente sostenible? Hombre, la tecnología existe, ¿vale? Los electrolizadores están las pilas de combustible, también la opción de usar un motor de combustión interno adaptado para quemar hidrógeno, tienes posibilidad de almacenar ese hidrógeno también. En principio las tecnologías están, el tema es el coste de esas tecnologías,
Pero como todo, ¿sabes? Una cuestión de avanzar en la curva de reducción de costes, alcanzar unas economías de escala que te permitan abaratar las pilas de combustibles, los electrolizadores. No hay mercado, es esa paradoja de la gallina, el huevo, ¿no? Que es primero. Entonces, claro, hay que intentar entrar en ese círculo virtuoso en el que mayor mercado permite alcanzar esas economías de escala que reducen costes, menor precio de la tecnología, por lo cual hay más demanda para la tecnología, y en ese proceso, claro, en eso estamos con el motor de combustión interna más de 100 años y hemos conseguido, claro, unos costes actuales que con las tecnologías del hidrógeno llegaremos a eso, probablemente también. Y luego también tienes las alternativas, ¿no? Que puede catalizar todo el poder entrar en ese círculo virtuoso, probablemente el precio del petróleo. Eso yo creo que es el mayor catalizador, no solamente a las tecnologías de hidrógeno, al vehículo eléctrico, a todo lo que sea sostenibilidad, va a ir muy condicionado. O sea, no es lo mismo hablar de comprar petróleo, o sea, actualmente a 55 o 60 dólares, a comprarlo a 115, o incluso, como llegamos a experimentar no hace muchos años tampoco, incluso puntas de 150 dólares, claro, a 150 dólares el barril, las alternativas estas empiezan a ser más interesantes. Claro. Pero claro, con petróleo 55 dólares, tienes que tener mucha fuerza de voluntad y las ideas muy claras a nivel, te digo, de la política energética, de que vamos, aunque salga más caro, hay que meter recursos para desarrollar esos mercados, ¿no? Y hay un tema también que yo quiero meter aquí, que es el tema también de la eficiencia del proceso, en el sentido de que fabricar hidrógeno, aparte de hablar de que, bueno, hay que hacerlo de algún método, dichos métodos no son 100% eficientes. Lo digo, por ejemplo, para los que estamos acostumbrados a la movilidad eléctrica, los cargadores no son 100% eficientes, pero en muchos coches tenemos ya el 90 y pico, o sea, tenemos la transmisión de potencia con pocas pérdidas, o pérdidas asumibles. En los procesos de generación de hidrógeno, aunque lo hagas con 100% verde, una placa solar, pongamos, tiene un 28% de eficiencia, por poner un caso teórico, y de ese 28 encima también estás teniendo una pérdida al generar el combustible, en este caso el hidrógeno. Ahí también hay otro punto que, bueno, si ya no es, no digo rentable, porque realmente, como dice él, a larga escala será rentable, pero también cuesta si encima de ese 28 no se puede aprovechar toda esa energía para convertirla en hidrógeno útil para después consumir. Lo que se me ocurre, Salvador y José Luis, yo creo que ahí pueden ustedes, si quieren entrar en tertulia, es que estamos acostumbrados, como dije antes, al derroche de energía. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es, si vamos a derrochar en mayor o menor medida, ¿no? Pero si vamos a derrochemos renovables, ¿no? Sería lo lógico. No vamos a derrochar fuentes de hidrocarburos o cualquier otra historia, porque lo que estaríamos haciendo es, salvo que tengamos la posibilidad de que todas las emisiones y todos los gases que salgan de esa generación de energía a través de combustibles fósiles la podamos reaprovechar, que a día de hoy no es posible. Me voy a la movilidad. Todas esas emisiones de hidrocarburos ahora parece que son menos porque hay una serie de filtros de partículas que te recogen esas partículas. Sí, pero es que después resulta que para eliminar esas partículas del filtro hay una poscombustión que te saca esas partículas no tan grandes, sino micropartículas que resulta que son las verdaderamente cancerígenas. Con lo cual, al final, es una historia que decimos, oye, no viene nadie aquí con un cerebro sensato, coherente, a decir, oye, mira, no, perdona, este sistema no funciona porque el derroche es contraproducente. Y me voy a lo que tú comentabas antes, Salvador, o sea, el hidrógeno verde debería ser la única vía. Porque el hidrógeno gris, al fin y al cabo, si no conseguimos que el petróleo deje de emitir, estamos en las mismas, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor decir, oye, señores, si queremos hidrógeno, bien, queremos hidrógeno, pero no todas las formas de generar hidrógeno son adecuadas o coherentes o sensatas? No sé qué piensas. Sí, son las paradojas, ¿no?, que hay en este sector en general. Mira, hace 20 años cuando yo empecé en esto, hice un curso en Madrid muy interesante en que, entre otras cosas, pues teníamos cierto contacto con la industria. En aquel momento en Madrid había un proyecto de una serie de autobuses, ¿no?, de guaguas de hidrógeno, que estaban circulando por la ciudad, 4 de ellas,
fabricadas por Mercedes y otra por un fabricante italiano, ¿no? Te estoy hablando del año 2004, bueno, 16 años, no 20, ¿vale? En Barcelona tenían una instalación que funcionaba con electrólisis, que es un poco el proceso que ha explicado ahora Salvador, ¿no? Que estaba más bien orientado a ese hidrógeno verde, pero en Madrid lo que tenían era un reformador de gas natural, que básicamente lo que hacían en las cocheras de Madrid, la EMT, ¿no? La Entidad Metropolitana del Transporte de Madrid, lo que hacía era en sus mismas cocheras, ¿no? Pues consumir gas natural. Venían unos camiones de Air Liquide en aquel momento, ¿no? Enormes, ¿no? Con sus bombonas de gas, y con una mini refinería que tenían allí dentro, pues a 1000 y pico grados, ¿no? Rompían la molécula de gas natural, del CH4, como decía Salvador, para obtener el hidrógeno que después ponían en las guaguas, ¿no? Entonces uno de mis compañeros que trabajaba en una refinería le decía al señor de Air Liquide, le decía, oye, pero ¿para qué estamos trayendo gas natural aquí? Para reformarlo, obtener el hidrógeno y luego meterlo en la guagua. ¿Por qué no metes el gas natural directamente en la guagua, sin hacer todo este invento que tienes aquí? Que esto está ya pensado, inventado, y desde la Guerra Mundial que hay vehículos andando con gas, ¿no? Y esto la verdad es que me abrió los ojos, ¿no? Porque ahí había un proyecto europeo, en fin, demostrativo y tal, con una serie de objetivos de demostrar la tecnología y tal, porque tú lo piensas, oye, ¿esto puede ir a la calle algún día? Pues es absurdo, ¿no? Por si tienes un hidrocarburo no vas a estar haciendo toda una operación disparatada, ¿no? Desde mi punto de vista, para obtener otro combustible de otro tipo como es el hidrógeno para ir a un vehículo que sí es verdad que en la calle, ¿no? Cuando está rodando por la calle no genera emisiones, ¿no? Al final a lo mejor es por eso, José, que a lo mejor lo que se intenta es enmascarar una operación que el gran público no conoce, enmascarándolo con una imagen de este vehículo es cero emisiones. Lo mismo que hablábamos, con el vehículo eléctrico. Lo que está haciendo es sacando las emisiones de la ciudad para hacerlas en otro sitio. Que también estamos, como usuarios de vehículos eléctricos, en contra de que se carguen con fuentes fósiles. O sea, lo que hablamos es de a dónde tenemos que ir. Y ya que es una tecnología que aún no ha llegado y se ha implantado, tiene que venir ya hacia ese futuro que queremos ir. O sea, no puede venir para sustituir cosas que están actualmente mal. Mira, ya en mi ámbito profesional, un poco la conclusión a lo que ya hagamos, hablando con planificadores, en fin, técnicos, académicos, no solo de España sino de otros lados, en mi ámbito por lo menos, la clave parece muy obvia, que es la electrificación. La electrificación. Pero electrificación renovable. Por supuesto, pero claro, ¿por qué la electrificación y no la gasificación? Pues porque el mix eléctrico tiende a ser cada día más renovable. Aquí y en Pekín. Exacto. A lo mejor en Pekín más que aquí incluso, aunque parezca paradójico. Entonces, si estamos hablando de electrificación frente a gasificación, aquí no llevamos mucho rato hablando de gases y de refinerías y de reformado y de craqueado y de compartir moléculas de gases para obtener. Entonces, hidrógeno, claro que sí, pero tiene su nicho de aplicación, ¿no? Si al final estamos de acuerdo en que la electrificación es el camino, hidrógeno no, yo creo que sí, pero en determinado ámbito. Por ejemplo, lo hablábamos al principio, ¿no? Que probablemente para la movilidad, pues en su día nosotros, particularmente en mi empresa, pues apostamos directamente por esta tecnología, ¿no? Del hidrógeno y las pilas de combustible. Pero resulta que al cabo de los pocos años, ¿no? El vehículo eléctrico que funciona con almacenamiento electroquímico, pues hoy día ya da una serie de prestaciones, ¿no? Incluso en velocidad de recarga y en autonomía, que eran los obstáculos principales que había hace 15 años, pues que cada día son más relativos, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces probablemente hay muy poca oportunidad para el hidrógeno como combustible para la automoción masiva, vamos a decirlo así, o ninguna incluso desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí que hay otros nichos donde seguramente el hidrógeno pueda encajar en su momento, ¿no? Esos son los puntos que yo iba a comentar, que tenía yo apuntados aquí, que era sobre el tema de, primero voy a poner de ejemplo durante el programa, ¿vale? Lo voy a decir, los coches de hidrógeno que ya hay, ¿vale? Cuando ponga ejemplo, y no que esté en contra de esos modelos en particular. Por ejemplo, tengo los datos siempre a mano, por gracias a Hyundai, que nos den siempre los datos del Nexo, y no es que esté en contra del Nexo, simplemente porque es el único coche de tecnología de hidrógeno realmente que ha venido aquí y se ha podido probar, ¿vale? Ver, como hemos dicho siempre, mientras el hidrógeno esté sintetizado, generado con energía renovable, bendito hidrógeno. Claro, incluso, por Dios, claro. Es decir, el hidrógeno, igual incluso, que los eléctricos. Claro, incluso el hidrógeno, recordemos que en el mismo coche
es mucho mejor que la combustión. O sea, ya partimos del hecho de que todo lo que vamos a criticar del hidrógeno, si criticamos algo, igualmente sigue ya siendo mejor que la combustión pura. Por supuesto. Vale, eso siempre hay que aclararlo bien. Y lo que estábamos comentando antes de yo donde veo el hidrógeno y donde es su nicho de mercado, lo que hablábamos antes, es en la industria pesada, ¿vale? Porque ahí para almacenar está muy bien también. Y también en grandes centros donde se necesite grandes cantidades de energía y se necesita el mínimo espacio posible. Y también, recordemos una cosa, tampoco es cuestión ahora de llenar todo el planeta de baterías, que también habría que ver si se podría llenar todo el planeta de baterías electroquímicas, pero en estaciones habría que verlo si hay suficiente litio y demás, que también ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, el tema de las desventajas para los coches, yo estoy en contra por lo siguiente. Por el tema de, como bien comentaba, el tema de la autonomía ya está casi igualada con muchos vehículos de hidrógeno. O sea, el Nexo, por ejemplo, que hablamos en este caso, tiene 666 kilómetros de autonomía. ¿Te refieres comparado con el eléctrico puro a batería? Exactamente, con el eléctrico puro a batería. Un Nexo tiene una capacidad de 6,3 kilos de hidrógeno y eso le da 666 kilómetros de autonomía, ¿vale? Y lo que comentábamos también antes del coste. Ahora mismo, cargar esos 63 kilos son 60 euros. Así que lo hace inviable. Y recordemos también que en Noruega, a raíz de que explotó un sitio de hidrógeno, una hidrogenera, a raíz de ahí prohibieron, cerraron todas y todos los usuarios de hidrógeno se quedaron tirados. Es un tema que tampoco debería haber sido así, porque realmente son seguros, son coches y las centrales son seguras, pero también está la histeria colectiva muchas veces de eso, mira, lo que ha pasado, ya no lo queremos, como también pasa con la energía nuclear que ponemos. A veces también el pánico está claro. Exactamente. ¿No? Sobre todo para los políticos, ¿no? Que el político lo que no quiere es una mala noticia, Salvador, es lo que hay. No sé, a ver, hemos hablado de nicho de mercado y de generación de hidrógeno. A día de hoy, que yo sepa, el ITC sí ha sintetizado en este caso hidrógeno, ustedes lo han hecho, pero evidentemente no existe una red suficiente para dar respuesta, como decías, a toda la demanda. La pregunta, y me salta otra vez lo mismo, con las renovables que tenemos, ¿se podría sintetizar hidrógeno aquí en Canarias suficiente para un primer paso de ir entrando? E insisto, no me preocupa tanto el tema de la movilidad a baja escala, sino lo que decía Samuel, me preocupan los barcos, me preocupan los aviones, sobre todo. Esa tecnología que todavía no está, pero que tendremos que ir a ella, porque lo que está claro es que las emisiones que emiten tantos vuelos de tantos aviones hoy en día, incluso con esos movimientos de que me da vergüenza coger un avión, o a mí me da vergüenza coger un barco, ¿qué podemos hacer con eso? O sea, ¿cómo vamos a andar por ahí? Vamos a ver, el potencial de renovables de Canarias, tanto en eólica como fotovoltaica, es enorme. El archipiélago está bendecido con estos recursos con sus limitaciones, como comentábamos al principio, ¿no? Que hay que buscar soluciones técnicas para poder gestionarla adecuadamente. Pero vamos, que hay recursos, y no solamente en esas instalaciones que estamos acostumbrados a ver, parques eólicos en suelo. Vienen nuevas tecnologías que posibilitarán a no muy largo plazo que tengamos parques eólicos flotantes, parques eólicos que no tendrán restricciones de protección territorial, incluso quizás afectos a las aves, a los aeropuertos, algunas restricciones que actualmente complican el desarrollo pleno de la energía eólica en suelo, ¿no? Tendremos energía eléctrica, vamos, no digo ilimitada, pero a unos niveles muy muy altos, que permitirá electrificar todo el sistema eléctrico canario, incluido la movilidad, incluidas otras aplicaciones, el calor, ¿vale? Y luego partimos también de que esa energía eléctrica, Samuel comentaba de las eficiencias, efectivamente hay unas eficiencias en todo el proceso, desde que tienes ese kilovatio hora generado por un parque eólico, por ejemplo, hasta que reelectrifica el hidrógeno para usarlo de forma gestionable, ¿vale? La gestionabilidad tiene un coste. Tiene un coste en eficiencia y tiene un coste también económico. Pero también hay que no perder de vista
que estamos hablando de fuentes energéticas que tienen un coste marginal cero, ¿vale? O sea, tú cuando produces 1 kWh eléctrico, efectivamente, o sea, el viento pasa y si lo aprovechas bien, y si no, el viento pasa igual. O sea, no es que esté... No sé si me explico, ¿no? Sí, no estás perdiendo viento. Exacto, el tema de la eficiencia hay que verlo con cuidado. Entonces, si partes, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, ¿no?, que necesitas unos 4,5 kilovatios hora de energía eléctrica para producir, y disculpen que utilice lo que se llama un normal metro cúbico de hidrógeno, esos son unos 89 gramos de hidrógeno, y que a nivel de energía química almacenada, lo que se llama poder calorífico, en este caso inferior, son 3 kilovatios hora de energía almacenada. Tú dices, bueno, yo tenía 4,5 kilovatios hora eléctrico y ahora me quedo con un combustible que tiene 3 kilovatios hora de energía química almacenada. Pero el problema es cuando vas a reelectrificar ese hidrógeno, que vas a utilizar una pila de combustible, puedes usar un motor de combustión, pero ahí estarías incluso peor, pero en la pila de combustible con eficiencias del 50%, saldrás con 1,5 kilovatios hora eléctrico. Entonces, claro, tú dices, oye, pero esta gente del ITC no es muy inteligente, ¿no? Porque tenían 4,5 kilovatios hora eléctrico en el aerogenerador y ahora están saliendo de la pila de combustible con 1,5 kilovatios hora eléctricos, 30% de la energía que tenían inicialmente. ¿Vale? Pero eso es así. O sea, la otra opción es dejar que el viento pase, porque ese viento, si no lo acoplas a un sistema de almacenamiento, no lo vas a utilizar, no lo vas a poder utilizar. ¿Vale? Ese es el coste, la eficiencia. Entonces, estás partiendo, la ventaja que partes de una energía primaria que no tiene coste marginal, que no significa que no haya un coste, ¿vale? Porque eso a mí sería demagógico que diga, no, es que la energía del viento es gratis y por eso pues nos podemos permitir esas ineficiencias en el ciclo de electrolizado y la reelectrificación de ese hidrógeno. Eso no es verdad, porque efectivamente ese aerogenerador tiene un coste vía amortización. Es capital que tienes invertido, claro. Y hay un coste, ¿vale? Y un coste, y dependiendo el recurso eólico que haya en el emplazamiento, las horas el término que se utiliza es horas equivalentes, en función de ese recurso eólico, ese kilovatio hora eléctrico te saldrá más o menos barato, vía lo que es el coste de amortización del aerogenerador. Y una vez que ya has tratado de la amortización del aerogenerador, después tienes que entrar en el downstream, ¿no? En aguas abajo, y llegas a todo el tinglado que has montado del electrolizador, el almacenamiento, las pilas. Eso también es un coste de capital inmovilizado que hay que amortizar, y también hay que repercutir ese coste en cada kilovatio hora que sacas de la pila de combustible. Por lo cual no es que el kilovatio hora sea gratis, por el hecho de que no hay un coste marginal asociado, ¿no? Entonces, lo que pasa también es que ese kilovatio hora, el coste que está soportando hoy, que es vía amortización de ese capital, es alto porque el capital invertido es alto porque la tecnología no está lo suficientemente madura. Claro. Era lo que hablamos al principio. A medida que avancemos en la curva de reducción de costes vía economías de escala, que se empiecen a fabricar en serie, en mayores series, esas pilas de combustible, esos electrolizadores, ese coste del kilovatio hora se reducirá. Se reducirá. A ver, me quedo con dos conceptos. Por uno, a día de hoy, con la tecnología que tenemos, la eficiencia energética del hidrógeno sintetizado para después poderlo utilizar puede estar en torno a un 30% aproximadamente, comentaba. En términos del ciclo, si partes de que el proceso de electrólisis por cada normal metro cúbico tienes que aportar unos 4,5 kilovatios hora, efectivamente, y sales de la pila con 1,5 kilovatios hora, una pila asumiendo un 50% de eficiencia en la pila, cuando reelectrificas la energía química que tenías almacenada en el hidrógeno, efectivamente estás hablando de eficiencias de en torno al 30% en el ciclo, ¿vale? Y eso no tendrías ningún problema, por lo menos desde el punto de vista de coste marginal no tienes problema, porque el viento por ahora no pagamos por él, pero está la parte del capital, o sea, de la tecnología que estás empleando, que es una tecnología que existe, pero que comercialmente todavía tiene unos costes elevados. Y eso frena, ¿vale? Eso frena un poco. Y el segundo concepto que se me viene a la mente es que hoy en día, según comenta Salvador, estamos, digamos, desperdiciando en algún momento, no en todos momentos, pero en algún momento estamos desperdiciando energía renovable en el sistema energético que tenemos ahora mismo en Canarias. Lo sensato, lo coherente sería: no vamos a desperdiciar nada. En el caso de que tengamos que parar algún molino de viento,
¿cabría la posibilidad de derivar ese exceso siempre hacia la electrólisis del hidrógeno? O sea, me refiero, sería lo lógico y lo coherente. No, o sea, ya que derrochamos, vamos a no intentar desperdiciar. Entonces, ¿hay algún tipo de proyecto en ese sentido? Red Eléctrica Española sabemos cómo es y bueno, tiene sus cosas, pero si Red Eléctrica me obliga a parar un parque eólico porque me desestabiliza la red, como hemos hablado, oye, pues que por lo menos exista una derivación hacia una electrólisis del hidrógeno que me permita, oye, aprovecho el 30% de ese molino que está funcionando, pero por lo menos aprovecho el 30%, no pierdo el 100%. Y rizamos el rizo. Si esos sitios donde después se almacena el hidrógeno fueran en los puertos y en los aeropuertos para barcos y aviones, ya lo tendríamos redondo. Y estamos hablando de con unos sistemas que ahora mismo, desgraciadamente, los ciclos combinados nos ponen en una situación poco ventajosa. De hecho, no quiero tampoco introducir cosas aquí, pero se habla de la venta de lo que son las centrales térmicas de Endesa, porque les supone un sobrecosto a nivel emisiones normativo y de multas determinadas. O sea, vamos, que nos van a dejar aquí con dos papas calientes, vaya. Así mismo, no sé, José, si yo creo que al final tenemos la sensación de que bueno, hemos llegado tarde, mal, y encima estamos desperdiciando recursos. No sé, ¿cómo lo a ver, o sea, los ciclos combinados que hay tanto en Gran Canaria como en Tenerife hoy día son obstáculos que hay en el sistema para la penetración de las renovables, pues son máquinas muy grandes, muy poco flexibles y además, bueno, pues son bastante contaminantes. Entonces, tienen los días contados, lo sabe todo el mundo, además porque tienen sus periodos de amortización y algunos de estos grupos están cercanos ya a su periodo de amortización. Pero sobre todo lo que tú dices es un poco lo que introducía Salvador al principio, que son las cargas gestionables, ¿no? O sea, si estos excesos de energía renovable en los sistemas, en vez de tirarlos al mar, en fin, lo que llamamos los vertidos, ¿no? Que es parar los molinos y que siga el viento, pues tú puedes desalar agua, puedes recargar vehículos, puedes generar hidrógeno, puedes cargar baterías, puedes, en fin, subir agua, bombear agua como se plantea en Chirasoria, etcétera, etcétera. Pues oye, por ahí es por donde tenemos que caminar. Ahora, de todo este catálogo de soluciones, habrá unas más idóneas que otras, unas más caras que otras, unas más medioambientalmente aceptables que otras, eficientes desde el punto de vista energético unas más que otras, y ahí es donde yo creo que hay un debate interesante, ¿no? De hecho creo que lo hemos hablado antes, ¿no? Yo soy especialmente crítico con el proyecto de Chirasoria porque pienso que las necesidades de almacenamiento que tiene el sistema de Gran Canaria hoy día no son las que responden a un proyecto como el de Chirasoria. Hay otros sistemas pues probablemente más flexibles, más baratos y más eficientes que ese. Entonces, por desgracia, ese debate no lo estamos teniendo, ¿no? Que es un poco donde deberíamos ir. Pero la buena noticia es que tenemos un catálogo de estrategias y de tecnologías disponibles ya hoy para que esto se pueda hacer, ¿no? Me guardo el tema de Chirasoria, Salvador, para el siguiente programa, ¿vale? Porque es que si no nos va a dar tiempo para todo. Igualmente, quería yo aclarar, porque si la gente que nos escucha, estamos hablando del hidrógeno técnico, ¿vale? Estamos a eso, y la gente por la calle, a los de vehículos eléctricos, nos dicen, no, yo al eléctrico no, me espero al del hidrógeno, ¿vale? Tenemos ese tema diariamente, y yo también quiero dar esos puntos por los cuales en la movilidad normal no es viable el hidrógeno. O sea, porque todos al final creo que estamos casi de acuerdo en eso, pero no hemos dicho el porqué, y la gente que nos escucha, a lo mejor tú también tienes las dudas de por qué no es del todo viable. Y por ejemplo, voy a poner de nuevo el nexo, ya digo, no es en contra del coche, simplemente es el sistema. Y que no tenemos red de distribución ahora mismo. O sea, me refiero, no hay hidrogenera. El ITC sí tiene. Sí, pero me refiero que vamos a estar todos aparcados ahí en la puerta del ITC a ver si abren la puerta por la mañana para poder recargar y me pone 3 kilos, por favor. Sí, por favor. El tema del hidrógeno, primero, hablando ahora de kilos, por ejemplo, hablábamos de que el Nexo tiene 6,3 kilos, y en Noruega pasaba una cosa muy curiosa, que eran ciertas hidrogeneras no podían comprimir tanto y te llenaban el coche el 50% solamente a 3 kilos, por ejemplo. Y es una cosa técnica que nunca se ha hecho del hidrógeno, de que, oye, pues tú puedes llegar a una estación de carga y que
solamente te puede cargar el coche al 50% porque no admita más presión, por ejemplo. Y también tenemos el tema del coche en sí, ¿vale? Por ejemplo, ponemos el Nexo, que son 120 kilovatios de potencia total, ¿vale? Y 95 de ellos son la pila de combustible que generan con el hidrógeno, y 40 kilovatios extra que da la batería. Al hablar, que eso fue un debate que tuve en un par de grupos con José Luis Porta, al hablar de la batería y un generador, a mí lo que se me viene a la mente es un extensor de autonomía, un híbrido o un sistema como los que tenemos actualmente con gasolina. Es cierto que es mucho más limpio, es cierto que es mucho más eficiente incluso en ciertas partes, pero ya a mí se me viene a la mente de, oye, es que igualmente sigo teniendo la batería. ¿Por qué no quitamos el sistema de hidrógeno? Perdón, pregunta, ¿el Nexo es enchufable aparte? No. Los vehículos de hidrógeno, que yo sepa, ninguno son enchufables. No, el Toyota Mirai sí lo es. Sí, yo lo he conducido en Noruega y es recargable, pero es recargable para 45 kilómetros, me parece que es la autonomía. Los kilovatios que tenga la batería chica. Exactamente, depende de la batería que tenga. En el caso del Nexo es 1,56 kilovatios hora. O sea, es un híbrido convencional de hidrógeno y batería. Ya repito, mejor que un híbrido convencional. Porque las emisiones locales son cero, aunque genere hidrógeno. Eso hay que aclararlo porque también que nadie nos confunda. Pero a mí se me viene a la mente de, oye, y la batería más grande, al final le quitas el sistema de hidrógeno, que es también complicado entre comillas, y tienes un eléctrico. O sea que todo deriva en la movilidad base, coche, al tema de y sobre todo porque es lo que estaba comentando ahora, 120 kilovatios de potencia total, 40 se los da la batería. Si esa batería se te descarga, el coche pasa a solo tener 95 kilovatios de potencia, porque ya la batería está descargada, que es la que te da ese extra de potencia. Y también estamos limitados por ese 1,56 kilovatios hora de cara a la frenada regenerativa. Volvemos al tema híbrido. Un híbrido a mitad de la bajada de la cumbre ya está lleno y empiezas a frenar con pastillas. Exactamente. Esos son los puntos así que yo le veo más negativos al coche del día a día. Y repito, mejor igualmente que un combustión normal que ni siquiera regenera, ¿vale? Pero ¿por qué no es viable a largo plazo para mí como opción de movilidad? Porque ya teniendo el eléctrico es meterle un sistema extensor de autonomía que creo que no le hace falta a día de hoy, ya como está avanzando la tecnología eléctrica. Eso ya es opinión personal, pero eso ya es lo que podemos también aquí comentar. Sí, no sé si Samuel, a nivel de micromovilidad ya sabemos que está en contra, en principio, a día de hoy del hidrógeno. Salvador, dos cosas y andando, porque esto se nos va corriendo. A ver, la gran pregunta es el momento del hidrógeno en Canarias ahora mismo? Me refiero no solo en movilidad, sino a la hora que tú comentabas de, bueno, habrá a lo mejor sistemas pequeños o lugares determinados en donde a lo mejor el hidrógeno sí podría tener su adecuación. ¿Es el momento del hidrógeno hoy en día dependiendo dónde? Hombre, si quizás antes de hablar de Canarias, veamos la perspectiva completa, la europea, ¿no? Entonces, claro, Europa plantea objetivos coherentes con lo que firmaron los Estados miembros en los acuerdos de París, ¿no? Que era mantener niveles de temperatura por debajo de incrementos de 2 grados, de grado y medio, y también unas restricciones de emisiones con respecto a 2010, que la única forma de llegar a esos compromisos, alcanzar esos compromisos, es buscar la descarbonización del sector del transporte, pues el sector del transporte está contribuyendo aproximadamente al 30% del uso de combustibles fósiles, es llegar a un 50% para el año 2030, en el año 2050 total descarbonización del transporte por carretera, pero claro, en una estrategia, con una hoja de ruta, ¿sabes? No puedes tomar decisiones tan radicales como decir que eso lo vamos, por mucho que quieras catalizar el proceso, que lo vamos a hacer en 5 años. Primero porque hay implicaciones, incluso desde el punto de vista de justicia social. O sea, tienes que hacer una transición justa. El otro día estaba viendo, por ejemplo, en Teruel, gente que se manifestaba porque iban a cerrar una central térmica de carbón allí, gente que se quedaba sin empleo, la gente de minas también, del mundo del carbón, que se quedan sin empleo. También ves quejas de obreros en Madrid que de repente le frenan la posibilidad de entrar con su vehículo de toda la vida a la zona
vamos, a la zona central de la ciudad, tienen que montarse en el autobús, perder más tiempo, pero sin embargo la persona que se puede permitir, se compra su coche eléctrico también, tiene los dos y mejor, porque ahora llegas al centro de Madrid, menos tráfico, incluso a lo mejor consigues aparcamiento, ¿vale? Entonces, todo eso hay que, ¿sabes? Hay que tenerlo en cuenta, toda esa visión global, ¿vale? Europa, que plantea un paso intermedio de hidrógeno gris, ¿vale? El hidrógeno gris básicamente es seguir trabajando en el reformado steam reforming, el reformado térmico de vapor del gas natural para obtener hidrógeno gris. A corto plazo también hablan de una cosa que se llama blending, que es producir hidrógeno verde, pero inyectarlo en las canalizaciones que distribuyen gas natural por toda Europa, y de alguna manera, poco a poco, una transición que cada vez permita un mayor uso de hidrógeno, ¿vale? Y venimos a Canarias. Canarias la foto es distinta, partiendo que no tenemos gas natural, y quizás eso también nos dé una oportunidad de hacer ese salto hacia el hidrógeno verde mucho más acelerado, ¿vale? Pero sin perder de vista que para eso falta recursos financieros muy importantes, ¿vale? Y entonces aquí tiene más sentido aquí el hidrógeno verde que en Península, evidentemente, porque tenemos el recurso y no tenemos gas, el sector sobre todo del transporte totalmente expuesto a la volatilidad de los mercados del petróleo, pero no solamente el petróleo, la fuente primaria de energía, el 98% de la energía que estamos consumiendo en Canarias es de una sola materia prima, son derivados del petróleo, ¿no? Entonces hay que intentar acelerar esa transición, ya no solo por las implicaciones medioambientales, sino ya una cuestión también, no te digo no de supervivencia, pero sí de exposición política, económica, que quizás interesa reducirla, ¿no? Y tenemos que ir por ahí, y aceleradamente. En ese paso, no sé, la palabra en español para paso, bueno, en ese camino está el vehículo eléctrico, y el vehículo eléctrico creciendo con fuerza. A mí personalmente me encanta el vehículo eléctrico, y me encanta el vehículo eléctrico más allá de lo que es un instrumento para sustituir importación de ese combustible fósil que decimos, reducir esa dependencia energética, sobre todo en el sector del transporte de carretera. Me interesa el vehículo eléctrico en el contexto de los sistemas eléctricos insulares, por lo que comentábamos al principio del balanceo del sistema eléctrico en escenarios de alta penetración de energía renovable. Tener ese vehículo eléctrico que sea capaz de cargar en horas valle. Pero tenemos que ser conscientes de las restricciones del vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico para un recorrido normales de 20, 30, hasta 100 kilómetros al día, lo puedes asumir con la tecnología actual, ¿vale? Pero cuando quieres ir a vehículo eléctrico, a coches que demandan mayores prestaciones, estamos hablando de guaguas, camiones, claro, ahí ya el tema se complica un poco más, ¿vale? Porque tú, no sé, un camión grande, que tenga que cargar 40 toneladas, tienes que estar pensando en meterle 3 toneladas de batería. A una guagua, si quieres que circule como Dios manda, como circula una guagua normal, que a lo mejor no sé cuántos kilómetros al día, puede ser una guagua normal, pero más de 500 kilómetros probablemente. Claro, ¿qué tamaño tiene que ser esa batería? Y me puedes decir, no, pero vamos a la recarga rápida para cargar. Eso reduce mucho la velocidad, la vida útil, económica útil de la batería. Como le metas ciclado con mucha potencia en muy poco tiempo, la vida de la batería se reduce mucho. Aquí igualmente aquí quiero poner el punto de la guagua eléctrica que tenemos aquí, ¿vale? Estamos hablando de 525 kilovatios hora, que se cargan 4 horas, si no me equivoco, con carga rápida, con el cargador que tienen aquí. Y la guagua daba unos 300 kilómetros de autonomía, que era justo los 200 y pico que tiene. También estamos en una isla, lo que tú comentas seguramente en Península sea mucho más aplicable, pero aquí sí nos ha venido bien, porque es una guagua que ha encajado perfectamente y que para mí personalmente ha demostrado que es viable. O sea, y sobre todo porque estamos hablando de una guagua larga, ¿vale? Sí, pero insisto, o sea, está bien, incluso hasta esa frontera, pero más allá de esa frontera, y me voy directamente a los los petroleros, o sea, barcos de carga de grandísimo tonelaje. ¿Qué batería le vas a poner a eso para que eso funcione durante no sé cuántas millas, durante cuánto tiempo? O sea, hay que saber dimensionar. Evidentemente el hidrógeno a lo mejor para el micro o la micromovilidad a lo mejor lo podemos obviar, pero me preocupa la macromovilidad, es decir, sobre todo los aviones. Sobre todo los aviones me preocupan muchísimo, porque estamos hablando de una cantidad de emisiones
muy superior. A ver, a lo mejor el coche que tenemos en la ciudad nos está contaminando directamente, pero es que de arriba también están cayendo cosas. Entonces quiero comentar el tema que comenté antes del coche híbrido, el hidrógeno, ¿vale? Que es un híbrido. Es que hay un sistema así en los barcos. Los barcos se impulsan con motores eléctricos. Pero ¿qué pasa? Que hay un generador diésel que enorme. Central eléctrica hay una central eléctrica a borde que lo genera. Como los barcos nucleares. Ahí sí veo que esa central eléctrica la cambiamos por una central de hidrógeno. El barco llega, lo carga de hidrógeno. Por eso digo que se van grandes tanques en los puertos y el barco genera. Y más, el problema que tenemos de que a un coche tienes que poner una batería para las aceleraciones y las frenadas, que el hidrógeno no puede reaccionar tan rápido. En un barco tienes potencia continua. En un avión prácticamente también, porque en un avión no regeneras tampoco. Son dos escenarios que incluso hasta el hidrógeno encaja mejor y va a ser incluso más eficiente, porque lo puedes tener generando continuamente y el motor lo gestiona. ¿Sabes? No necesitas de pronto, en un barco no necesitas de pronto frenar, no necesitas de pronto darle. Señores, el tiempo pasa volando. Ya saben ustedes que hora y media parece que es mucho, pero después no es tanto. Don Hugo nos manda a hacer pausa publicitaria y ya entramos en la última media hora del programa, que no nos va a dar tiempo a decir todo lo que yo tenía pensado decir. Pero bueno, eso es ley de vida. Don Hugo, cuando usted quiera. Eléctricos y sostenibles. Los miércoles en Radio Las Palmas con Germán Hiller. ¿Alguien me sabría decir un ejemplo de diseño perfecto? El plástico de burbujas. El clip. El botijo. Muy bien. ¿Alguno más reciente? El Nissan Qashqai. ¿En base a qué? A que su diseño es tan perfecto que ha sido el SUV más vendido en España en 2019. Y además ahora puedes conducirlo desde 16.750 euros financiándolo con RCI Bank. Un 10. Nissan. Innovation that excites. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. Este sábado, 22 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, fútbol en Radio Las Palmas. Alcorcón, Unión Deportiva Las Palmas. Narrado en las voces de Ismael y Jaime Omar y Carlos Santana. Radio Las Palmas, la radio a tu medida. ¿Alguien me sabría decir un ejemplo de diseño perfecto? El plástico de burbujas. El clip. El botijo. Muy bien. ¿Alguno más reciente? El Nissan Qashqai. ¿En base a qué? A que su diseño es tan perfecto que ha sido el SUV más vendido en España en 2019. Y además ahora puedes conducirlo desde 16.750 euros financiándolo con RCI Bank. Un 10. Nissan. Innovation that excites. Véalo en Brisa Motor y sus sucursales. Spar Gran Canaria. Calidad y sabor a ritmo de carnaval. Hasta el 26 de febrero, saco de papas Picasso de 15 kilos a 8,99 euros. Y lata de cerveza Bierker de 33 centilitros a solo 24 céntimos. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo en la red Renault y llévate un Dacia Duster desde 10.000 euros. Precio válido solo para Canarias. Oferta RCI Bank. Condiciones en dacia.es. Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles. Bueno, seguimos con la tertulia, insisto, ya llevamos una horita de programa, hemos hablado de algunas cosas, pero nos faltan muchas por hablar, y en esta última media hora no nos va a dar tiempo porque me queda tema de seguridad y me queda sobre todo el proceso de lo que significa. Hemos hablado de lo que es la electrólisis o la termólisis para generar ese hidrógeno, Salvador, pero no hemos hablado del después transformar de hidrógeno a electricidad. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿qué consiste? Y hablamos de eso, de un 30% de eficiencia energética aproximadamente, pero bueno, para que la gente nos entienda cómo se hace eso. Y yo pediría que también se hable del mantenimiento que tendría ese sistema. Bueno, ¿vale? Eso lo vamos a tener que dejar para el siguiente programa, no lo va a dar seguro. Porque también es interesante. Me lo apunto aquí, don Samuel, mantenimiento del sistema. No va a dar, pero vale, para el siguiente programa me lo apunto. Salvador, hablamos de ese proceso, desde lo que ya una vez que tenemos electrolizado el hidrógeno, ¿cómo se transforma después en energía? Claro, entonces, acuérdense, estamos hablando del hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde, partiendo en Canarias, sobre todo, estaríamos hablando de electrólisis, en donde aportas electricidad, un proceso en donde se descompone esa molécula de agua, producimos hidrógeno molecular, H2, y producimos oxígeno molecular, y ese oxígeno
lo venteamos, lo dejamos salir al atmósfera. Nos quedamos con el hidrógeno, que es el combustible, que tiene un poder calorífico, yo les comentaba, de 3 kWh por cada normal metro, bueno, que son aproximadamente, en un kilo de hidrógeno, son 11,2 normales metros cúbicos. Estamos hablando de unos 33 kWh de energía por kilogramo de hidrógeno. Vale, eso compara a lo mejor con 11 kWh. No me acuerdo ahora cuál es el poder calorífico inferior del gasóleo, pero debe estar por ahí, por 11 kWh. O sea, estamos hablando que en masa es 3 veces, tiene 3 veces más densidad energética en masa, ¿vale? Pero claro, estamos hablando en masa de un fluido, de un gas que es muy poco denso, que tiene muy poca densidad. En volumen ya es otra historia, ¿vale? Pero en masa, por masa, es el combustible que más más energía podría aportar. Entonces ya nos quedamos con el hidrógeno, que lo tenemos almacenado, a alta presión, y queremos... Hay que comprimirlo, ¿no? Que es otra historia. ¿Perdón? Y enfriarlo también. He leído, por ejemplo, para meterlo dentro de los coches de hidrógeno, hay que incluso tenerlo a temperatura bastante baja para poder llegar a esa presión. Bueno, sí, hay un proceso. Cuando quieres alimentar coches pequeños, las guaguas también, ¿vale? Las guaguas a lo mejor tienes que tenerlo almacenado a 350 bar, pero generalmente para la carga del coche estamos hablando de presiones bastante más altas, a lo mejor de 700 bar. Vale, entonces 700 bar, perdón, para que tengan una idea, son, o sea, 1 kilo y 1 bar es muy parecido, y una atmósfera también muy parecida, y 200 bares, 200 kilos, lo que se mete en los buceadores, cuando, no sé si ustedes bucean, es lo que hay en una bombona cuando entra la gente a bucear, ¿vale? Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, 350 sería más o menos la presión, más o menos estándar de los autobuses, y a vehículos pequeños, como hay necesidad, no se dispone de tanto espacio, necesitamos comprimirlo más, ¿vale? Unos 700, que era lo que tú comentabas, ¿no? Es que a veces el coche puede tener 6 kilos de capacidad de depósito, pero claro, tienes que tener 700 bar. Si la hidrogenera solo tiene hidrógeno 350 bar, claro, solo te pueden llenar mitad del depósito. Que era lo que comentaba Samuel, ¿no? Vale. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con el hidrógeno? Tenemos un combustible, y ese combustible, que tiene un poder calorífico, hablamos a 3 kWh o 33 kWh por kilogramo aproximadamente, tenemos que reelectrificarlo. ¿Y por qué queremos reelectrificarlo? Porque el vehículo no deja de ser un coche eléctrico, ¿vale? O sea, es el hidrógeno que va a bordo del vehículo, en un tanque, tenemos que convertirlo en electricidad para alimentar los motores eléctricos del coche, ¿vale? La batería que tiene también, claro. Sí, entonces, ¿qué utilizamos para esa reelectrificación? Utilizamos lo que se llama una pila de combustible, ¿vale? Hay una alternativa, que es utilizar el hidrógeno, un motor de combustión interna, adaptado para quemar hidrógeno, ¿vale? Fabricantes como BMW se decantan más por esa alternativa. En su día. Creo que esta línea la tienen abandonada hace años. Vale, pero como que tenía muy claro el director de I+D de ellos, de desarrollo de ellos, que el futuro estaba en el motor de combustión interna a base de hidrógeno. Vale, pero se impone la pila de combustible. ¿Y qué hacemos en la pila de combustible? Hacemos un proceso inverso al que hicimos en el electrolizador. Cogemos hidrógeno molecular, cogemos oxígeno del aire, en el proceso generamos electricidad, ahí estamos hablando ya de una reacción exotérmica, produce energía, producimos electricidad y producimos vapor de agua, ¿vale? ¿Y cómo funciona el dispositivo? Intentaré explicarlo, pero claro, a ver cómo lo explico, ¿vale? Entra el hidrógeno en la pila, ¿vale? Y se acerca a un elemento, a un electrodo que se llama ánodo positivo, y ese hidrógeno libera electrones a ese ánodo. Hay un proceso que se llama oxidación, ¿vale? Se pierden electrones y se queda el ion cargado positivamente. Un ion que puede traspasar una especie de membrana selectiva que se llama membrana intercambiador de protones, ¿vale? El PEM, Proton Exchange Membrane, ¿no? Los iones, estos hidrógenos, atraviesan esa membrana y van al cátodo, ¿vale? A tratar de pillar esos electrones que le quitaron, ¿vale? Esos electrones, mientras tanto, han circulado desde el ánodo hasta el cátodo, han generado un flujo, una intensidad de corriente eléctrica, un flujo de electrones, que es la que va a generar esa potencia eléctrica que vamos a aprovechar. Y después, cuando llegan al cátodo, el hidrógeno que viene con carga positiva pilla esos electrones de ahí, se combina con oxígeno y forma agua, ¿vale? No sé si me explico. No. O sea, el proceso químico de oxidación, reducción, y lo que pasa en el cátodo, esa toma de electrones se llama reducción. ¿Vale? Entonces, un proceso de oxidación en el ánodo
y de reducción en el cátodo. En el cátodo. ¿Vale? Para tenerlo claro, en ese proceso lo único que se emite después a la atmósfera es vapor de agua. Como dijiste, es que sacamos el oxígeno del aire. Sí. Esos otros componentes del aire normal que tenemos también salen a la atmósfera, pero a través de vapor de agua. Pero fíjate, el aire que tienes lo tienes con 79% aproximadamente de nitrógeno, 21% de oxígeno, ¿vale? Y trazas de otras cosas, ¿vale? Claro. Incluso CO2, pero pequeñitas, ¿no? ¿Vale? Está creciendo la concentración, pero por ahora algunas otras cositas. Entonces, lo que sí vamos a tener en ese proceso, que es mucho más limpio, mucho más eficiente, es más ordenada la conversión, y tenemos esas conversiones, por eso tenemos esas conversiones del 50% más altas, ¿no? En la conversión química a eléctrica, ¿vale? Lo que vamos a tener es vapor de agua, no vamos a tener óxidos de nitrógeno, ¿vale? El óxido de nitrógeno se te produce cuando coges ese aire, ese nitrógeno del aire, que es inerte, pero inerte entre comillas, hasta ciertas temperaturas. Cuando sometes a mucha temperatura ese aire, el nitrógeno reacciona con el oxígeno y produce óxidos de nitrógeno, que después van a provocar lluvia ácida. Pero en la pila de combustible no vas a tener ese problema, no vas a producir porque no óxidos hay de nitrógeno, temperatura, no hay temperatura. ¿Vale? Tampoco tienes azufre, por lo cual no vas a producir tampoco óxidos de azufre, que también en su momento pueden contribuir a la lluvia ácida, ¿vale? Problemas ambientales más allá de lo que es el calentamiento global, pero que son igual de, incluso más complicados, son como también más locales, porque el calentamiento global es un problema global, ¿vale? A veces los problemas de lluvia ácida quizás son un poquillo más locales, ¿no? Y ese es el proceso, ¿vale? Es un proceso bastante limpio, muy elegante, y con una tecnología que es cara, pero que se abaratará. Hay un componente, hay catalizadores de platino, que son caros, y hay que cuidar mucho a esos elementos. Entonces, la forma de cuidarlo es que el hidrógeno que le vas a meter tiene que ser muy puro, ¿vale? A lo mejor con 6 nues de pureza o más, 99,9999% de pureza, para evitar lo que se llama envenenar, poison, la membrana SAPE, cargarte posibles el catalizador y cosillas. Pero vamos, es eso, es un tema que la tecnología existe, se ha probado en Canarias, entonces tenemos unos 8 compañeros canarios que se han familiarizado con la tecnología, y hay capacidad para abordar ciertos, no sean demasiado sofisticados tampoco, pero sí hay capacidad para hacer cosas un poquillo más complejas. Y no sé si antes de terminar el programa daría tiempo para hablar un poco del Power to Gas también, porque Samuel ha estado hablando del uso del hidrógeno en transporte marítimo, pero sobre todo transporte aéreo, ¿no? Entonces el transporte aéreo hay que descarbonizarlo también, ¿vale? Y no lo vas a descarbonizar, ese sí no lo vas a descarbonizar con batería, ¿vale? Porque las baterías pesan mucho, ¿vale? Estás hablando más o menos de una densidad energética, a lo mejor de 0,25 kilovatios hora por kilogramo, es decir, para almacenar 1 kilovatio hora necesitas 4 kilogramos de batería. Claro, y ese peso, ¿no? Un coche lo puede, pero un avión, el avión no sería capaz de despegar, y si despega a unos costes y con una autonomía pésima, ¿vale? Podría a lo mejor, no sé, ir de aquí a Tenerife a lo mejor, pero más allá. Entonces, hay también perspectivas del hidrógeno en ese mundo de aeronáutico, esa descarbonización que tendrá que llegar también al tráfico aéreo, y sobre todo por lo que comentabas también, Germán, al principio, de que en la gente joven europea hay una aversión creciente al tema del transporte aéreo, y vamos, por ahora creo que no está afectando al turismo en Canarias, pero en un futuro podría a lo mejor tener algún tipo de implicación, ¿no? Entonces, la posibilidad de usar hidrógeno también en la aviación, pero ahí tienes que ir un pasito más allá, ¿vale? Tendrías que sintetizar un combustible a partir de una fuente limpia, un hidrógeno verde, y combinarlo con carbono, ¿vale? Para sintetizar un combustible líquido que pueda ser sustituto del queroseno actual, ¿no? Pero eso, si quieres, antes de terminar el programa hablamos un poco del Power to Gas, se llama, ¿no? Power to Liquid. No va a dar tiempo, ya lo digo ya, porque entramos en los 10... necesitamos un programa hidrógeno 2. Sí, necesitamos aquí hidrógeno 2, sin lugar a dudas.
Me lo apunto. Power to Gas, que sería... Me dejaste ahora con una duda. Sí. Sería sintetizar otro tipo de combustible, pero ¿qué tipo de emisiones tendría ese combustible hipotético? Vale, sabes, hay experiencias ya en algunos proyectos, sobre todo en Europa, donde cogen hidrógeno y lo hacen reaccionar con carbono. Una fuente de carbono que puede ser, no sé, biomasa. Por ejemplo, son una fracción orgánica, produzca un biogás, ese biogás, el CO2 de ese biogás, si separas, el biogás básicamente metano, CO2, imagínate que separas el CO2 del metano y en una reacción en donde habría que reducir el CO2, ¿sabes?, eliminar el oxígeno, y hacerlo reaccionar de forma, es una reacción curiosamente exotérmica, se llama Sabatier, ¿no? Se llama la reacción, obtienes un metano sintético, consigues metano a partir de hidrógeno verde y una fuente de carbono. Y sintetizas un combustible que es verde, pero es un combustible, y digo, oye, pero si tenías hidrógeno, ¿para qué quieres metano? Es que el hidrógeno tienes que transportarlo a 700 bares. El metano se comprime a mucha menos presión. Pero puedes ir más allá. Puedes sintetizar... Por un tema de seguridad, Salvador. Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, el butano de tu casa, que es básicamente C4H10, ¿vale? Esa molécula, o sea, esa sustancia la puedes comprimir. Bueno, te lo llevan a tu casa líquido, se comprime a muy baja presión. Pero puedes ir más allá y puedes intentar sintetizar, por ejemplo, metanol, ¿no? CH3 o H, y el metanol es líquido. Bueno, el metanol se ha utilizado en competición durante mucho tiempo, por lo menos en Estados Unidos, para temas de fórmulas y tal, y además es una cosa... Pero el metanol quizás no es el adecuado porque es tóxico, ¿no? Pero imagínate el etanol, ¿vale? Tú ves muchos coches en Brasil se mueven con etanol producido a partir de biomasa. El etanol, pero producido a partir de caña de azúcar. Ellos tienen grandes extensiones y mecanizan y hacen cultivos energéticos, y ese etanol lo están utilizando como combustible en automoción. Pero imagínate no tener que necesitar cañazos ni grandes extensiones que no tienes en Canarias, ni agua que tampoco tienes en Canarias, sino decir, mira, yo tengo en Canarias viento y sol y tengo agua para obtener el hidrógeno de esa agua, y tengo una fuente de carbono que puede ser los residuos que están llegando a Salto del Negro, cojo esa fracción orgánica, de alguna manera me busco la vida para obtener ese carbono de ahí, y con ese carbono, ese hidrógeno, los químicos actuales, estos ingenieros químicos, son como los alquimistas de su día, que convertían el hierro en oro. Esta gente es capaz, si les das carbono, hidrógeno, bueno, a lo mejor un poquito de nitrógeno en un momento también necesiten, son capaces de hacer cosas increíbles, ¿vale? Y una de las cosas que pueden hacer es sintetizar metano a partir de hidrógeno verde, y sintetizarte etanol a partir de hidrógeno verde, pero ir más allá, sintetizar de queroseno, cadenas largas, a partir de hidrógeno verde en una fuente de carbono. Y nosotros, de hecho, en el año, creo recordar, fue 2014, presentamos una propuesta, la llamamos Windiesen, liderado por un socio austríaco. Estaba Cepsa también en el proyecto, y el proyecto iba de eso, de sintetizar. Era no un power to gas, que sería producir metano, sino un power to liquid, pensando incluso en síntesis de querosenos para disponer de un combustible autóctono en Canarias, producido del viento y el sol. Y eso no es ciencia ficción, eso se puede, a unos costes altos actualmente, pero que existe la tecnología y no, ¿sabes? No es un tema de ciencia ficción, se puede hacer. Se puede hacer sin ningún problema. Sí. Bueno, pues otro bloque que tendremos para ese Hidrógeno 2 programa. Bueno, nos quedan 15 minutitos, hablamos rápidamente sobre seguridad. Antes Samuel comentaba el tema de que ha habido explosiones en hidrogeneras en Noruega. Y bueno, yo personalmente sí que tengo un poco de no reticencia, pero sí un poco de escepticismo sobre el tema de que el sistema de almacenaje, como decías tú, a 700 bares y tal, pues no tenga una cierta preocupación o una cierta peligrosidad. ¿Cómo estamos a día de hoy en cuanto a almacenaje, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, mi experiencia de primera mano es que no se puede jugar con el hidrógeno porque pasan cosas, ¿no? Y yo creo que todo el mundo de la industria del gas que ha trabajado con hidrógeno ha vivido alguna situación. No te voy a preguntar si en el ITC han tenido algún petardazo alguna vez, pero nosotros sí. En nuestro laboratorio han pasado cositas a pequeña escala, por suerte, pero un pequeño descuido, una pequeña historia. Estoy hablando a nivel de laboratorio, ¿vale? No de, no digamos de utilizar unos equipos comerciales perfectamente normalizados, preparados y que han superado, en fin, toda la cadena que la industria para el usuario normal requeriría, ¿no?
O sea que sí pasan cosas, y esto que estamos hablando del etanol, por ejemplo, es un camino para ahorrarse este tipo de problemas, porque manejar el hidrógeno directamente tiene problemitas para transportarlo, para distribuirlo, para enchufar la manguera y recargar. Pues bueno, si tú ves cómo funciona hidrogeneras estas en Noruega cuando estaban, ahora han puesto en marcha 2 ya este verano, después del accidente ese que hubo, la intención es volver a poner en marcha la infraestructura. Pues ves que hay muchísimas, en fin, normas de seguridad, tal, porque en la mayoría de las estaciones, todas en las que yo he estado, hay una persona que te lo hace, no es el conductor el que viene y lo hace con su propia mano. O sea, pasan cosas, pero también creo que la industria está evolucionando en la manera correcta, ¿no? A limitar todos estos riesgos que son inherentes, ¿no? Al uso, bueno, pues de un combustible que es el más combustible de todos, el más volátil y más difícil de manejar de la tabla periódica de los elementos químicos, y tiene sus problemitas, pero también existen soluciones, ¿no? Salvador. Sí, el hidrógeno, bueno, tiene mala prensa, probablemente se pone demasiado el foco cuando hay algún incidente de esto, pero hay que retrotraerse ya varias décadas con el Zeppelin ¿no? El Hindenburg. Sí. Vale, esa es la leyenda negra del hidrógeno. Pero vamos, cuando ves, no se aprecia porque las imágenes que estábamos acostumbrados a ver eran en blanco y negro, pero cuando ves con las nuevas tecnologías, los colores en esas imágenes, ves llamas naranjas, ¿no? Eso no es normal en el hidrógeno. El hidrógeno, primero, la llama no la verías, y si la ves es algo como azulado, ¿no? Esas llamas no eran del hidrógeno, era del material que se utilizó en el Zeppelin para que era, vamos, no cumplía en aquella época, imagínate. No. Vale, se incendió. Pero era la pintura, de hecho, que utilizaron para la tela que recubría lo que realmente se inflamó. Claro, y tenía gente cayendo, a lo mejor lanzándose desde 30, 40, no sé de qué altura se lanzaba la gente, y claro, sobrevivir a esas caídas era complicado. Y después gente que estaba abajo, que le cayeron partes de esas lonas y los quemaron. Entonces, pero todo eso se achacó al hidrógeno, ¿no? Entonces, el hidrógeno, efectivamente, como dice José Luis, hay que trabajar con mucho cuidado, pero haciéndolo bien, con, no sé, normas ATEX de atmósferas explosivas, y haciéndolo bien no tiene por qué ser más peligroso que otras alternativas. De hecho, sabes, en una no sé, fuga de hidrógeno, el hidrógeno con tan poca densidad escaparía rápidamente. Sí. Recalcar que, por ejemplo, el Nexo ganó un premio de uno de los coches más seguros porque lo diseñaron para que no pasara nunca nada. Y el Mirai creo que también, o sea, son coches que se han asegurado comercialmente de que tienen hidrógeno y que es imposible que les pase algo durante el proceso de carga como durante sus choques o posibles circunstancias. Sí. De hecho, hay pruebas, yo he visto dispararle a tanques de hidrógeno, ¿vale? Para hacerle ciertas pruebas, ¿sabes? Están diseñados con materiales para aguantar de forma segura, pero volvemos de nuevo, la gente que va a bucear con 200 bares de presión en el tanque se lo ponen en la espalda y nadie se plantea que eso pueda explotar o... Exactamente. Vale, entonces el tema del hidrógeno, 350 bar a 700, efectivamente, pero están, ¿sabes? Las normas de seguridad, los estándares son bastante altos y no debería ser, y de nuevo, ¿sabes? Hay imágenes por ahí de fugas de gasolina, un choque que se encharca y se incendia, y el hidrógeno, eso no pasaría nunca, porque el hidrógeno simplemente por la baja densidad saldría. El hidrógeno en contacto con el aire no pasa absolutamente nada, simplemente se disipa. A concentraciones de, si hay oxígeno suficiente, hay problemas. O sea, combustión espontánea me refiero, ¿no? Sí, hay ciertas concentraciones, y de hecho los sistemas de producción de hidrógeno, cuando paran, hay que inertizar todas las tuberías con nitrógeno para evitar que haya concentraciones. Lo que importa es que no haya oxígeno en esa reacción, ¿no? Que no haya oxígeno a mano. Sí, unas concentraciones, temperaturas, que no se puedan producir. Recordemos cómo funciona. El oxígeno hay siempre. Sí. Por eso el riesgo está siempre. Está claro. No estamos en un ambiente inertizado, como dice él. Tenemos aire atmosférico, hay oxígeno por todos lados. Recordemos cómo funciona la pila. Sí. Busca la molécula oxígeno. Desde que tenga oxígeno, va a correr a por él. Está claro. Y en el motor de combustión interna, cuando quemas hidrógeno de ese motor, lo quemas con oxígeno y produces vapor de agua también, pero sabes que para el que se produzca esa combustión necesita oxígeno, pero de nuevo, o sea, haciendo las cosas como hay que hacerlas, gestionar, pero pasa como en todo, ¿sabes? Tú te puedes montar en un avión, si no está bien mantenido y no cumple, por eso hablaba del mantenimiento y costes de mantenimiento relacionados con el hidrógeno también. Efectivamente, es un capítulo
que tiene su coste y tiene que dedicarle su hora, hay que hacer las cosas como Dios manda, hacerlas bien. ¿Vale? Y sobre todo ya un último tema ya para terminar, un par de datos para terminar y por lo menos dejarlos ahí en el aire. Los tiempos de generar hidrógeno, no hemos hablado de ellos, pero el hidrógeno también cuesta un cierto tiempo. O sea, las pilas y demás tardan un cierto tiempo, como lo decíamos, estamos limitados a ciertas potencias y ciertos manejos. Lógicamente, es lo que decíamos antes, para industria no hay problema porque puedes escalar al nivel que se quiera. Y luego, un dato, por ejemplo, de las hidrogeneras de Noruega, que solo pueden suministrar 100 kilos de hidrógeno en 3 horas, si vienen muchos coches de golpe, pero por el tema del uso, solamente pueden llegar a gestionar 200 kilos en el día entero. Y yo, por ejemplo, tenía aquí el dato de los superchargers de Tesla. Un supercharger de Tesla cuesta exactamente lo mismo que una hidrogenera, 2 millones de euros. ¿Vale? Y con ese dinero están cargando, tengo por aquí el dato, más de 1.000 coches cada día, algunos superchargers, algo que una hidrogenera no podría hacer. También por eso hablábamos de que para el transporte terrestre es completamente inviable. Incluso hablamos antes del tema guaguas y demás. Es cierto que hay una complejidad técnica, pero si ya cargar un coche con hidrógeno te cuesta, una guagua o cosas más grandes, la hidrogenera sería el cuello de botella del sistema de hidrógeno. Pero fíjate, Samuel, que por ejemplo hay experiencias de las que comentaba José Luis anteriormente en la empresa municipal de transporte, en el marco del proyecto CUTE, Clean Urban Transport for Europe. Estuvieron circulando, estuvieron circulando en Madrid, en Barcelona, con otros enfoques distintos, en Madrid con reformado de gas natural, pero ahí se cargaban en 8 minutos las guaguas. Un coche de hidrógeno en 3 minutos los carga. Hay una cuestión, ¿cuánto tiempo está dispuesto? Ya vamos al comportamiento del consumidor, es un tema sociológico que allí yo no hay que no meter, pero que también es una pregunta, ¿cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar un usuario de coche por la recarga? Y tú hablas de recargas de potencias brutales que cuando llega la batería pero claro, ¿cómo afecta esas potencias de recarga a la vida útil de esa batería? Lo puedes hacer. Y después, ¿cómo afecta esas potencias de recarga, en el caso, te digo, en el contexto eléctrico insular? ¿Cómo afectarían esas potencias de recarga a la curva de demanda eléctrica, que es lo que quieres gestionar para maximizar penetración de renovables? Si esos puntos de recarga pasan de ser una solución a ser parte del problema, porque van a estar aumentándote los picos de demanda y obligándote a tener más potencia rodante y más, es lo que yo entiendo que habría que evitar, esas recargas rápidas. Lo suyo con el coche eléctrico es que la gente cargue ese vehículo por la noche en su casa. Sí, no, mayoritariamente. A 3 kilovatios. La inmensa mayoría. Señores, 5 minutitos, 6 minutitos que nos quedan y toca despedida. Vamos a tener que dejarlo del mantenimiento, el power to gas, los tiempos para generar, los costes hidrogenados para el siguiente programa. Más lo que me queda. Les emplazamos para ese segundo fascículo del programa. Don Salvador Suárez, ha sido un inmenso placer tenerte por aquí. Si nos permites que te tuteemos. Sí, por favor. Y ha sido un inmenso placer. Hay conocimiento ahí por un tubo, como dicen los canarios, y no solo el tema del hidrógeno, también se me quedan otras cosas del ITC que has comentado muy importantes que tienen mucho que ver con la temática de este programa. Entonces, si tienes a bien, y si nos acompañamos aquí de nuestro compañero José Luis Porta, a tu disposición. Nos venimos por aquí y seguimos hablando porque, oye, lo que queremos es que la gente tenga datos fidedignos y directos de qué es lo que está pasando en Canarias y cómo podemos arreglar esto, porque cada vez que preguntamos, los análisis no son buenos, caray. Llevamos retraso en renovables, hasta qué tipo de porcentaje de renovables podemos llegar, qué pasa. Antes lo que estabas hablando de tema Chirasoria, lo dejamos para otro momento, pero no solo el tema de generación de energía, sino el tema de agua en altura, porque resulta que ahora va a llover menos. Entonces, al llover menos necesitamos agua en altura porque después habrá que regar de arriba para abajo. Entonces, ahí, con lo de Chirasoria y el hidrógeno, ahí sí que veo al revés un buen potencial para el hidrógeno, para almacenar. O sea, es decir, para almacenar y dejarlo ahí. Estacionalmente. Para almacenamiento estacional, no de 8 ni 12 horas. ¿No? Para grandes tamaños, por eso también hablábamos de barcos, es mejor que las baterías incluso. O sea, porque sí tienes más pérdidas, pero es que tienes tanta energía y realmente como hablábamos bien, el viento, si no lo tiraríamos. O sea, da igual que sea ineficiente, porque somos más ineficientes al no aprovechar ese viento. Oye, perdona Samuel, y hablando de ese nicho que es muy interesante para el hidrógeno en cuanto a transporte aéreo,
ahí las ineficiencias son todavía mayores, ¿vale? O sea, cuando quieres pasar del hidrógeno a sintetizar un combustible como puede ser el queroseno, ahí la ineficiencia es todavía mayor. Si te hablaba de la experiencia nuestra de un 30% en la producción de hidrógeno, cuando quieres reelectrificarlo con pila de combustible, si quieres además ir un paso más allá y sintetizar, no sé, un combustible como queroseno o gas natural, ahí que sepas que incluso va a tener más ineficiencia. Venga, pero es la única manera de descarbonización. Descarbonizar el aire, eso está claro. Don José Luis Porta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un inmenso placer. Gracias a ti podemos tener aquí a Salvador y podemos hablar de todas estas cuestiones. Yo creo que es muy importante que la gente tenga datos fidedignos, directos, de quien de verdad está trabajando ese tema y que no se deje llevar por es que resulta que el periódico me dijo que, o en el programa de televisión me dijeron tanto. No, señores, vamos a ver, hay que preguntarle directamente a las personas que están trabajando a pie de, como decías tú, de optimizar ese registro, ¿no? Y esas historias. Muchísimas gracias. Saludos, ya gracias. Señores, nada, espero que tengan buen fin de semana, espero que les haya sido entretenido el programa en el día de hoy. Lo que tenemos claro es que tenemos que ir, como decía bien Salvador, a descarbonizar y quitarnos todas estas partículas contaminantes que tenemos en el planeta, para que un día podamos respirar evidentemente.